Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es enfermedad renal crónica. Me presento, yo soy la doctora Patricia Carrullo, soy médico internista nefrólogo, trabajo en el Hospital de Talca y el día de hoy vengo a hablarles un poco sobre la fisiopatología de la enfermedad renal crónica. Entiéndase que la enfermedad renal crónica en los últimos años ha tenido un auge tal que es una verdadera epidemia. Ya acabamos de pasar una pandemia, esto es una verdadera epidemia. ¿Y eso por qué? Porque su prevalencia se estima en 10% de toda la población, y esta solo es tratable, es decir, la enfermedad renal crónica solamente es tratable cuando tiene una detección temprana y ahí es donde vienen los programas primarios en salud, las APS, a hacer su trabajo y es donde hay un quiebre importante en la población, no solamente de Chile, sino también mundial. El número de pacientes con enfermedad renal crónica terminal que requieren algún tipo de terapia de sustitución renal o de reemplazo renal ha adquirido una proporción de 3 veces más en las últimas 2 décadas. En Chile, el número de pacientes en diálisis ha experimentado un aumento de hasta el 30% o 30 veces más en los últimos 25 años. Es decir, que tenemos 30% de pacientes más en los últimos 25 años que lo que teníamos hace 25 años, valga la redundancia. Se estima que para el 2030 existan 2,1 millones de pacientes a nivel mundial que requieran bien sea diálisis o trasplante para poder vivir o mejorar su calidad de vida. Durante décadas, los nefrólogos nos hemos visto envueltos a varias complicaciones. Hemos visto que nuestros pacientes han llegado tarde, ya en fase terminal y cuando no podemos hacer nada por ello. Un paciente con enfermedad renal crónica tiene mayor riesgo de mortalidad cardiovascular que de progresión renal. Es decir, los pacientes con enfermedad renal crónica mueren más por problemas cardiovasculares que por problemas renales o por complicaciones de su enfermedad renal. La enfermedad renal se detecta mediante 3 pruebas simples. Uno es la toma de presión arterial. Si tenemos un paciente hipertenso, pues tenemos que buscar causa. Una de ellas puede ser la hipertensión. Una de ellas puede ser la enfermedad renal o algún tipo de glomerulopatía. Hay que hacer una búsqueda activa de proteinuria, albuminuria en orina completa o orina aislada, es decir, una orina aislada en 24 horas, no de estas orinas de 24 horas, y estimar la función renal a través de la toma de creatinina, a través de sangre, y tomando la velocidad de filtración glomerular, consultando la edad, el sexo y la raza. El control de la presión, de la proteinuria y de la hiperglicemia en pacientes que sean diabéticos pueden prevenir o postergar la progresión o declinación de la enfermedad renal crónica. Esta es la incidencia por millón de habitantes en Chile para el año 2018, que es la última actualizada, en donde se ve que hay alrededor de 1.264 pacientes por millón de habitantes para el 2018 y vemos que la escala es hacia arriba, no hay ningún punto de quiebre inclusive. Por regiones, nosotros en la región del Maule tenemos 1.246 pacientes, yo creo que estamos llegando ya a los 1.400 o 1.500 pacientes por millón de habitantes, siendo una de las regiones con mayor población en diálisis. Cuando vemos la escala de relación hombre-mujer, vemos que el hombre tiene una incidencia mayor a mujeres, eh, y que pacientes con diabetes es la mayor, que pacientes con diabetes tipo 2 es la mayor causa de enfermedad renal crónica en Chile y a nivel mundial, seguido por los pacientes con otra patología, pacientes con nefrocalcinosis, que por hipertensión, pacientes con patología desconocida hasta un 13%. ¿Por qué? Porque llegan tan avanzados en la enfermedad renal que es imposible ya hacer una biopsia o detectar cuál fue la causa que originó esta falla del riñón. Acá también vemos que causa de pacientes que están en diálisis, la causa principal es diabetes, por mucho. Cuando vemos escala, vemos que la mayoría de la población en diálisis son pacientes hombres y que están en edades funcionales, entre 21 a 80 años de edad, es decir, una población adulta, que es nuestra población a tratar. Todos los médicos vamos a ver adultos en estas edades, y es decir, que vamos a tener pacientes enfermos renal crónico probablemente todos los días. La enfermedad renal crónica se ha definido en muchas oportunidades.
CADIGO, que es una reunión de expertos nefrológicos, introduce o hace que se haga una terminología que sea uniforme y que sea estandarizada para todas las poblaciones médicas y que sea como una misma forma de hablar o de comunicarnos entre todos, ¿ya? Y se define la enfermedad renal crónica como un daño renal por 3 meses o más, definidos por anormalidades, bien sean estructurales o funcionales del riñón, con o sin disminución de la velocidad de filtración glomerular, es decir, manifestado por anormalidades anatómicas o fisiopatológicas o marcadores de daño renal, incluyendo anormalidades sanguíneas o urinarias, como por ejemplo aumento de creatinina o anormalidades en exámenes imagenológicos, y que estos tengan una velocidad de filtración glomerular menor a 60 ml en minuto y que ésta sea mantenida por más de 3 meses con o sin daño renal, ¿ya? Es decir, que tenemos un paciente que tenga una tasa de filtración menor a 60 o que tenga daño estructural con una tasa de filtración normal o alterada, ¿ya? Las guías que digo apoyan el uso o la expresión de enfermedad renal crónica y no insuficiencia renal crónica. ¿Y esto por qué? Porque la enfermedad renal crónica es una enfermedad compleja, sindromática, es multifactorial. La severidad va a estar representada por una esquematización o por la siguiente esquematización y va a depender del nivel o del estadio o del porcentaje de velocidad de filtración glomerular, definiendo 5 fases o 5 etapas para la enfermedad renal crónica. Estadio 1 o fase 1, que es daño renal con velocidad de filtración normal o aumentada, es decir, aquel paciente que tenga daño renal, bien sea estructural o glomerular con una velocidad de filtración mayor a 90, daño renal con velocidad de filtración disminuida entre 60 y 89, la de estadio 3 es una moderada, daño o disminución de la velocidad de filtración glomerular entre 30 y 59, estadio 4 ya es severa, cuando la velocidad de filtración está entre 15 y 29, y ya 5 es cuando hay una insuficiencia renal o cuando ya el paciente tenga menos de 15 de tasa de filtración glomerular y requiere algún tipo de terapia de reemplazo renal, bien sea diálisis, peritoneodiálisis o trasplante renal. Pero, ¿qué acciones vamos a seguir dependiendo del estadio? Pues si tenemos un estadio 1, donde si hay riesgo de enfermedad renal, que es más de 60 sin daño renal, pues hay que ver o evaluar cuáles son los riesgos que tenemos para enfermedad renal crónica, bien sea diabetes, hipertensión arterial y controlarla y reducir el riesgo de esta. Si es un estadio 1 con una velocidad de filtración mayor de 90, pero ya con daño renal, hay que hacer un diagnóstico y tratamiento y tratar las condiciones comórbidas, por ejemplo, hipertensión, obesidad, disminuir factores de riesgo o hábitos asociados como tabaquismo, por ejemplo, para así poder reducir la progresión de la enfermedad renal crónica y también reducir el riesgo cardiovascular, y, haciendo que la enfermedad renal no evolucione y al mismo tiempo que aquellos riesgos como hipertensión, dislipidemia, diabetes u obesidad, pues también disminuye y así se disminuye el riesgo cardiovascular. Si nos enfrentamos a un paciente con enfermedad renal estadio 2, con una tasa de filtración a 60-89, pues estimar la velocidad de progresión, ver cómo estuvo el año pasado, ver cómo estuvo cada 6 meses. Y por eso en la APS tienen que verlo por lo menos 1 o 2 veces al año y estimar cuál es su riesgo de progresión, cuál es su velocidad de progresión. Si estamos con el paciente estadio 3 de enfermedad renal crónica, con una tasa de filtración entre 30 y 59, evaluar y tratar las complicaciones. Y si estamos ante un paciente estadio 4 con una tasa de 15 a 29, pues prepararlo para algún tipo de terapia de reemplazo renal. Ahí hacerle estudio de trasplante renal, si es candidato a trasplante, ya que tiene algunas condiciones, o mandarle a hacer fístula arteriovenosa, enviarlo al equipo de peritoneodiálisis, ver cuál es su estilo de vida, cuáles son sus condiciones. No hay terapia de reemplazo renal, buenas o malas, simplemente se adapta al estilo de vida de los pacientes y a las condiciones de salud de cada paciente. Si nos enfrentamos a una enfermedad renal estadio 5 con una tasa de filtración menos de 15, pues hay que ver qué tipo de terapia de reemplazo renal va a recibir e iniciarlo siempre y cuando hay uremia, ¿ya? Siempre o todas las medidas se van a reducir al control metabólico y de presión arterial en cualquier estadio que esté. Si nosotros estamos en estadio 5, igual tenemos que tener un paciente controlado con la presión arterial, controlado desde el punto de vista metabólico, sobre todo si son pacientes diabéticos o dislipidémicos. También la progresión de enfermedad renal crónica se puede estimar por la filtración glomerular y por la presencia de albuminuria o no.
y hay riesgo leve, moderado o severo dependiendo de las categorías que están, ¿ya? Por ejemplo, un paciente con estadio 1 que tenga una albuminuria menor a 30 va a estar con un riesgo leve, pero si es un paciente estadio 3B, por ejemplo, donde su tasa de filtración es de 30 a 45 y tiene una albuminuria mayor a 300, pues es un riesgo ya severo y entra aquí en el grupo de los rojos y hay que hacer una intervención rápida, precoz y agresiva para poder nosotros mejorar esta falla renal. Hay diferentes fórmulas para estimar la filtración glomerular. Está la más usada es la MDRD, que es la del medio, es la más práctica, sin embargo, como que la que cumple o es más estable es la Creutzfeldt-Gault. Estas son las fórmulas, se la pueden aprender, sobre todo para el examen. Apréndanse una y con una pueden aprenderla. Sin embargo, en la práctica clínica o médica, pues ya hay varias aplicaciones que la hacen de forma más rápida, solamente metiendo los datos. Cuando hablamos de progresión de enfermedad renal, vamos a ver esto en un paciente, ¿ya? Vamos a ver un paciente que empieza normal, que es que lo ideal es que en APS se le haga un screening para ver cuáles son los factores de riesgo. Luego se va a ver un riesgo aumentado porque hay progresión de esta falla renal, en donde el objetivo es hacer reducción del riesgo de enfermedad renal. Hay que hacer screening de enfermedad renal en pacientes diabéticos e hipertensos, ya que estos constituyen el mayor riesgo para daño renal. Y hacer aquí una prevención primaria, educación, control de presión arterial. Ya después de esto va a haber un daño en el riñón, en donde va a haber un diagnóstico más claro y un tratamiento y a tratar las condiciones comórbidas de una forma más enérgica y eficaz. ¿Para qué? Para lograr enlentecer la progresión de la enfermedad renal y ahí donde viene la prevención secundaria, que ya es una educación más dirigida. Posterior a esto, vemos que el paciente va a disminuir la velocidad de filtración glomerular, a veces pacientes con daño renal disminuye la tasa de filtración al tercer, al cuarto año. De ahí se debe estimar la progresión de la enfermedad renal y tratar las complicaciones que empiezan a aparecer, como por ejemplo anemia, alteraciones en el metabolismo mineral y óseo, que más adelante lo iré a explicar. Y ya cuando el paciente tenga insuficiencia renal, hay que situar en qué situación está de su deterioro y prepararlo para diálisis y trasplante. Si esto progresa, el paciente puede producirse una falla renal que requiere algún tipo de reemplazo renal, inclusive la muerte del paciente. Recordemos que la principal muerte del paciente con enfermedad renal crónica es por riesgo cardiovascular. Todas estas fases que vimos acá van a traer complicaciones. Los factores de riesgo potenciales para enfermedad renal crónica hay factores clínicos y factores sociodemográficos. Entre los factores clínicos, los principales son diabetes, hipertensión y la reducción de la masa renal, que ya más adelante lo explicaré. Y también nos encontramos contra otras patologías como enfermedades autoinmunes, infección del tracto urinario, urolitiasis, obstrucción del tracto urinario, neoplasias, historia familiar de enfermedad renal crónica, recuperación de falla renal aguda, exposición a droga o bajo al peso al nacer. Los pacientes que son prematuros tienen una alta incidencia de desarrollar enfermedad renal crónica por disminución de su masa renal. Factores sociodemográficos, el envejecimiento. Después de los 40 años, nosotros empezamos el proceso de envejecimiento normal y cada año perdemos 1 ml minuto, así que es un factor de riesgo que no es modificable y que va a pasar sí o sí. Las minorías étnicas, por ejemplo, los pacientes afroamericanos, ahora con todo el proceso de migración, pues tenemos que tomarlo en cuenta, los afroamericanos, los hispanos, los asiáticos o los isleños del Pacífico, pues tienen mayor riesgo. Aquellos pacientes con exposición a químicos ambientales, sobre todo que trabajan en minerías, y aquellos pacientes con ingresos bajos y baja educación. ¿Por qué? Porque por lo general estos pacientes comen de una menor calidad, aumentan mayor de peso y no tienen la educación suficiente como para ir a centros de salud para recibir como atención oportuna. Cuando hablamos de la patogenia de daño renal o progresión de daño renal, vemos que hay varios mecanismos de progresión de enfermedad renal. La mayoría de las nefropatías van a progresar de una forma muy lenta.
hacia la pérdida de la función renal. Sin embargo, algunas de estas enfermedades tienen una rápida evolución, por ejemplo, la glomerulopatía rápidamente progresiva. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos. Se ha establecido varias hipótesis sobre la progresión de enfermedad renal. Platt en el 52, que hizo, él observó rata, les removía el 80% de la masa renal y que veía él que se producía una hipertrofia de las nefronas remanentes, interpretando este hallazgo como un mecanismo adaptativo, ¿ya? Para el 82, Werner y colaboradores introdujeron el concepto de la naturaleza progresiva de la pérdida de la función renal y que era el resultado de unos cambios hemodinámicos compensatorios a nivel glomerular, fundamentalmente por hipertensión e hiperfiltración glomerular de esas nefronas remanentes o las que van quedando con el envejecimiento o por los cambios que producen la hipertensión y la diabetes. En el 86, Bertini y colaboradores destacaron la importancia del daño túbulo intersticial asociado a proteinuria. Y ya ahí no solamente se decía que era el glomérulo el que se dañaba, sino también el túbulo intersticio el que se podía dañar. Y sugiriendo que las proteínas filtradas a través de los capilares glomerares pueden producir una toxicidad renal intrínseca propia per se y contribuir a la progresión del deterioro de la función renal. Desde entonces, ¿qué hemos concordado los nefrólogos? Que se puede definir la progresión de las enfermedades renales como la pérdida progresiva de la velocidad de filtración glomerular a una velocidad mayor a la fisiológica. ¿Y cuál es la fisiológica? Lo que les mencioné anteriormente, un ml por año en adultos mayores de 40 años. Si es más rápido que eso, pues ya es una progresión de enfermedad renal crónica rápida. Este deterioro progresivo se asocia a un reemplazo de tejido renal porque por un tejido fibrótico a diferentes niveles que va a involucrar una progresión glomérulo o va a producir una glomerulosclerosis, nefroesclerosis y fibrosis tubulointersticial. Es decir, que todas las partes del riñón se van a ir fibrosando. Esta va a hacer lo que va a pasar cuando se empieza a disminuir la masa nefronal. Va a haber daño renal, se produce reducción de las masas de las nefronas, va a haber hipertensión capilar glomerular y hay un incremento de la filtración de las proteínas plasmáticas. ¿Cuáles proteínas? Se va a ver aumentada la filtración de la albúmina, de la transferrina, del IgG, del factores de complemento, de factores inflamatorios y del angiotensinado. Y todo esto va a producir proteinuria, que es como la manifestación clínica del daño renal. Cuando tenemos un paciente con proteinuria, sabemos que es un paciente que tiene daño renal. Sobre todo la angiotensina 2 tiene un papel importante y más adelante se lo daré. Cuando hay permeabilidad aumentada a proteínas en daño renal, va a producir lo siguiente. Cuando hay una excesiva reabsorción tubular de proteínas, van a haber señales nucleares para genes dependientes de factor de necrosis tumoral, beta. Esto va a producir liberación de sustancias vasoactivas o inflamatorias dentro del intersticio renal, produciendo reclutamiento de células inflamatorias en el intersticio, liberación de citocina y factores de crecimiento, hay proliferación de fibroblastos y va a haber algo que se llama fibrogénesis. Esta fibrogénesis lo que va a producir va a ser esclerosis renal. Al mismo tiempo, va a haber aumento en la síntesis del TGF-beta, va a producir hipertrofia de células tubulares e incremento del colágeno tipo 4, produciendo más esclerosis renal, y va a haber una transdiferenciación de las células tubulares a miofibroblastos, que va a producir más esclerosis renal. Estas son las tres vías por las cuales vamos a tener un riñón completamente esclerosado. Lo que ya mencionamos, cuando hay pérdida de nefrones, va a haber hiperplasia endotelial y mesangial, con hipertrofia de las células endoteliales, va a haber un aumento, el riñón se va a poner grande, va a haber un aumento porque el glomérulo va a crecer, pero al mismo tiempo va a haber una disminución de las densidades de las células epiteliales, obliteración y retracción de podocitos que va a provocar disminución de la convección local, pérdida del epitelio y aumento de la convección local al mismo tiempo, originando proteinuria y colapso capilar secundario. La angiotensina 2 juega un rol clave e importante en la prevención de la enfermedad renal. ¿Participa en qué? En los cambios hemodinámicos glomerulares y en los cambios de la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular. ¿Qué va a producir ella? Aumento de la proteinuria o incremento de los valores de proteinuria. Va a estar involucrada directamente en la génesis del daño tubulo intersticial y en la fibrosis, comportándose como una genuina
citocina profibrótica y proinflamatoria. La activación intrarrenal del sistema renina-angiotensina-aldosterona parece desempeñar un rol fundamental en todos estos procesos. Además, la proteinuria per se puede activar la generación de más angiotensina 2 intrarrenal, perpetuando dicha activación, es decir, se hace como un círculo vicioso. Ella produce proteinuria y al mismo tiempo la proteinuria tiene la capacidad de producir más angiotensina 2 intrarrenal. La angiotensina 2 puede inducir activación del factor de transcripción en células tubulares renales y así participar como una citocina proinflamatoria. Cuando hay un tráfico tubular de proteínas, hay activación del RAS intrarrenal y hay una respuesta proinflamatoria hipofibrótica, que es lo que vemos en este momento y lo que se va a originar es un daño túbulo intersticial. ¿Qué intervenciones tenemos que hacer nosotros para retardar la progresión de la enfermedad renal? Pues hay que hacer, lo primero es control de la presión arterial. En las nefropatías progresivas se ha establecido una fuerte correlación entre la magnitud del control de presión y la velocidad de declinación. Es decir, si nosotros controlamos la presión arterial, la velocidad con que la función renal se va a deteriorar, pues se va a enlentecer. A mejor control de la presión arterial va a haber va a ser la mejor prevención o la mejor preservación del filtrado glomerular. Al tratar la hipertensión arterial, es la primera causa o la primera intervención directa que demostró eficazmente reducir la progresión de la enfermedad renal. Esto incluye a pacientes diabéticos, a pacientes no diabéticos, ¿ya? Es decir, a toda la población con daño renal. Otro mecanismo para retardar la progresión de la enfermedad renal es el manejo de la proteinuria. La proteinuria es un predictor pronóstico renal fuerte e independiente, ya que al reducir la proteinuria se observa o se va a observar una menor velocidad de declinación de la función renal. En etapa de microalbuminuria, cuando está de 20 a 40 por minuto o de 30 a 300 miligramos al día, constituye el signo más precoz de progresión de nefropatía, sobre todo si es diabética. Y de ahí la importancia de hacer pesquisa, es decir, los pacientes diabéticos que van a EPS, pues hacerles controles para que estos puedan mejorar. La proteinuria se asocia a un incremento significativo del riesgo cardiovascular. Así se ha instituido el concepto de renoprotección para que sea como una de las principales medidas recomendadas el control farmacológico de la presión y la reducción de la proteinuria. Entonces, una de las principales medidas para la renoprotección o el control es mejorar la proteinuria. Otros controles, dice el control estricto de la diabetes, dice en pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2. Es importante reducir las complicaciones microvasculares como la nefropatía, el bloqueo del del eje sistema renina-angiotensina-aldosterona mediante los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ya que es útil para el control de la presión arterial y al mismo tiempo útil para la reducción de la proteinuria en pacientes con enfermedad renal crónica por no diabetes o de origen no diabética. Se ha acumulado una gran cantidad de evidencia experimental y clínica sobre la eficacia del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona mediante el uso de IECAS-ARA2 para retrasar o prevenir dicha progresión. De hecho, se puede usar inclusive los dos simultáneos como mayor bloqueo del eje para nosotros poder tener mejor control de la proteinuria. La recomendación va a ser mantener una presión arterial estricta entre menor a 130/80 y si existe proteinuria, este control debe bajar menor a 125/75. La inhibición del sistema renina-angiotensina es una intervención fundamental, especialmente en pacientes que tengan proteinuria, con el objetivo de poder tener control de presión arterial y tener una proteinuria menor a 30 miligramos al día. Es decir, que las dosis las tenemos que aumentar tanto sean necesarios y el paciente tolere, sobre todo valores de potasio, para tener ese control de presión y la proteinuria menor a 300. Estudios sugieren que el tratamiento combinado de YK-ARA2, que es lo que ya le había comentado, estaría indicado cuando la monoterapia no es óptima para el control de la hipertensión y cuando los pacientes persisten con una proteinuria más de 1 gramo al día. Los síntomas y síntomas principales de la uremia son multisistémicos. Existen síntomas neurológicos como somnolencia, coma, existen respiratorios como disnea o taquipnea, existen cardiovasculares como arritmia o pericarditis, existen en piel como prurito
o escarcha urémica, gastrointestinales por náuseas, vómitos, que es uno de los principales. Desde en los huesos puede existir miopatías, hematológico puede existir anemia, y endocrinos intolerantes a los hidratos de carbono por presencia de insulina o hiperlipidemia, disfunción sexual y hasta infertilidad. Entre las complicaciones de la enfermedad renal crónica, la primera complicación que se ve en estadios tempranos y precoces es la anemia. Como ya mencioné, se ve en estadios precoces, en estadios 3A ya se empieza a ver anemia y es característica durante toda la enfermedad renal. Tiene una visión de múltiples factores involucrados en que pueden originar esta anemia en estos pacientes. Eh, Sin embargo, han habido cambios en cuanto a todos estos multifactores en los últimos años y los pacientes tienen mejor control de la hemoglobina hematocrita. Los factores predominantes son la producción inadecuada de la eritropoyetina y la deficiencia de hierro. El diagnóstico es a todo aquel paciente que tenga en hombres menos de 13 y en mujeres menos de 12 gramos sobre decilitro de hemoglobina. La característica es que es una anemia normocítica normocrómica, que los reticulocitos pueden estar aumentados o reducidos porque hay poca proliferación medular. Y se investiga a través de un hemograma completo, pidiendo reticulocitos, con una ferritina que debe estar mayor a 100, con un hierro que debe estar mayor a 100 y con un porcentaje de saturación de transferrina que debe estar mayor o igual a 20. Si está menos de esto, pues estamos en presencia de anemia del paciente. Se debe principalmente a la deficiencia de hierro porque hay una ingesta pobre de hierro en la dieta, sobre todo cuando hay uremia, porque los pacientes están con anorexia o porque los pacientes vomitan lo que comen. Hay un deterioro en la absorción de hierro y esto se relaciona principalmente con niveles generales de exidina. La exidina fue descubierta a principios de este siglo. Es una proteína producida por el hígado en respuesta a varios factores que incluyen principalmente el estado del hierro corporal y las citocinas inflamatorias, que también se produce en la enfermedad renal crónica, ya que la enfermedad renal crónica es un proceso inflamatorio. Se une a la ferroproctina en la superficie vasolateral de los enterocitos intestinales y lo que produce es que inhibe de este modo la absorción del hierro a nivel de la luz intestinal. Otra causa de la deficiencia de hierro es el sangrado gastrointestinal por la angiodisplasia de las mucosas o por la disfunción plaquetaria que ocurre en estos pacientes. Sobre todo, también en los pacientes con hemodiálisis, porque al manipular la sangre siempre hay pérdida sanguínea en cada sesión. La deficiencia de hierro, el paciente requiere mantener depósitos de hierro corporal adecuados para lograr una hemoglobina más óptima. Para este propósito es necesaria la evaluación, regular los depósitos de hierro corporal y su disposición. ¿Con qué? Con la ferritina y con la saturación de transferrina. Y ahí vemos que si la ferritina está menor de 100 y el porcentaje de saturación de transferrina está menos de 20, hay déficit de hierro y hay que suplirlo. Si la ferritina está en 100 y 500 el porcentaje de saturación de transferrina está entre 20 y 50, el estatus es óptimo. Y si la ferritina está mayor a 500 y la porcentaje de saturación de transferrina está más de 50, hay una posible sobrecarga de fierro y el paciente no necesita fierro, ¿ya? El tratamiento de la ferropenia inicia vía oral en los estadios iniciales con sulfato ferroso o hierro elemental, 200 miligramos al día, que puede ser en las presentaciones sulfato, fumarato, o gluconato. También se puede dar hierro endovenoso con apoyos de 100 ml en hidróxido de hierro. Hay que diluir siempre el suero fisiológico en velocidades de infusiones altas, por lo menos 200, mínimo 200 ml minuto. 200 ml minuto, digo yo, 200 ml de solución. Diluir la ampolla ahí. Y se puede dar una dosis de carga, que son 100 miligramos por 10 aplicaciones o 200 miligramos por 5 aplicaciones. Esto se hace a la semana, ¿ya? Lo ideal es que observemos las reservas de fierro cada 3 o 6 meses e interrumpir el fierro si la transferrina es mayor a 500 o la porcentaje de saturación es mayor a 40. También hay una respuesta inadecuada de la médula ósea a la eritropoyetina. Las citocinas inflamatorias van a afectar la capacidad de la producción y la respuesta de la médula ósea a la EPO. Indicar EPO un paciente con déficit de fierro es una pérdida de tiempo y de dinero, ya que no tiene transporte que lo va a llevar a la médula, esta eritropoyetina. Aunque la EPO puede ser administrada subcutánea, intravenosa o intraperitoneal, la vía subcutánea
perdón, es la preferida porque se va a ahorrar la droga y permite la autoadministración del paciente y una mejor absorción. La dosis inicial de EPO debe ser individualizada a cada paciente y va a depender del peso de cada uno. La dosis oscila entre 50 a 150 unidades por kilo cada semana. La respuesta inadecuada de la médula ósea, las más frecuentes, la resistencia a la EPO son una deficiencia en la absorción o la funcionalidad del hierro, cuando hay una diálisis inadecuada y los pacientes persisten urémicos, cuando hay pérdida crónica de sangre, cuando hay una infección o inflamación, tampoco es recomendable dar eritropoyetina, ante presencia de hiperparatiroidismo, por toxicidad de aluminio, por desnutrición, por déficit de folato o vitamina B12, por neoplasia, en hemodiálisis, porque se pierde constantemente, en pacientes con hemoglobinopatías, enfermedad de la médula, drogas como inhibidores del IECA-2 o las antinas. La sobrevida acortada de los glóbulos rojos es un mecanismo que todavía sigue en estudio y es difícil de aclarar. El hiperparatiroidismo secundario es una causa reconocida de resistencia de ciertos agentes a estimuladores de la eritropoyetina. Los mecanismos meduladores o moleculares que controlan son poco conocidos, pero parece implicar una combinación de efectos directos entre la paratiroide o entre la hormona paratiroidea, causando una síntesis reducida de EPO, una disminución de los progenitores eritroides de la médula ósea, además de una reducción del tejido de la médula y fibrosis del mismo. Otros factores es déficit de B12 o déficit de folato por ingesta deficiente. Numerosos mecanismos suprimen la médula, como la ciclofosforina o el micofenolato, que son medicamentos que le damos a los pacientes, sobre todo con glomerulopatía o pacientes trasplantados. Estos van a suprimir la producción de la EPO, ¿ya? Hay causas subyacentes, como por ejemplo pacientes que tengan como causa de enfermedad renal el mieloma múltiple. Y otro factor importante es la hemólisis intradialítica, ya que hay alta circulación de glóbulos rojos y puede producir hemólisis. Esto es un pequeño esquema sobre las diferentes causas. Al disminuir la eritropoyesis va a haber aumento de la exidina con acción intestinal y disminución de la absorción del hierro. También va a haber citocinas inflamatorias que van a producir resistencia a la EPO por las enzimas urémicas y por déficit de hierro. Esto es más de lo mismo. También otra enfermedad importante es la enfermedad del metabolismo mineralioso, que se puede definir como anormalidades entre el calcio, fósforo y la paratormona, o el metabolismo de la vitamina D. Hay alteraciones en el remodelado, mineralización, volumen, crecimiento y fragilidad del esqueleto, y las calcificaciones vasculares o de otros tejidos blandos. Vemos a veces algo que se llama calcifilaxis, que es acúmulos de calcio y fósforo en la piel, que en verdad no en la piel, es en los vasos sanguíneos. Todo esto está asociado a enfermedad renal. Con la pérdida de la masa renal, la síntesis de calcitrol disminuye y por lo tanto la capacidad renal de promover la absorción de calcio se va perdiendo. Adicionalmente, la función paratiroidea se incrementa con el afán de normalizar estos niveles séricos de calcio y fósforo. Otros factores, proteínas y hormonas han sido descritos, como el factor de crecimiento 23 o el cloto, entre otros que interactúan favoreciendo la excreción de fósforo y la reabsorción de calcio. Por su atención, muchas gracias, espero les haya servido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por escucharme.